El día de hoy quisiera adentrarme a lo que es el capítulo 2 y ver los primeros versículos de este capítulo 2. Así es que mantenga su Biblia abierta en la carta a los Colosenses en el capítulo 2. Amén. Señor, gracias te doy en esta mañana porque nos has dado oportunidad, Dios, de reunirnos una vez más como tu iglesia. De estar en este lugar, Dios, para adorar y exaltar tu santo y bendito nombre, Dios, y disfrutar de tu presencia. Y de ahora, Dios, podemos disponer nuestro corazón para escuchar de tu palabra. Prestamos atención, Dios, a lo que tú quieres hablar a nuestra vida hoy. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestra vida, ministre en nuestro corazón, nos haga entender de tu palabra y que tu palabra nos anime, nos fortalezca, nos consuele, Señor Dios, y produzca en nosotros fruto, el fruto por el cual ha sido enviada tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo en el primer versículo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quisiera en este primer versículo, hermano, hablar un poco acerca de lo que era el ministerio del apóstol Pablo o de lo que él hacía. También soy consciente, hermano, de que cuando hablamos del ministerio, de quienes sirven en la obra de Dios, de quienes están en el pastorado o trabajando en alguna congregación, hay quienes a través del ministerio solo buscan el beneficio personal, de eso somos conscientes. Hay quienes a través del ministerio buscan el protagonismo, ellos quieren ser la estrella de su propio show. Más que exaltar al Señor Jesucristo, ellos son los que sobresalen y quieren darse a conocer. Y hay otros que de igual manera buscan el aprovechamiento personal, tratan de enriquecerse a cuesta de otros. Podemos ver hoy en día, por eso tanto del Evangelio de la Prosperidad que se estuvo predicando durante años, y gente que se ha enriquecido a costas de otro, porque hay gente que busca aprovecharse a través del ministerio. Y también soy consciente de que hay otros que son descuidados de la grey del Señor, no prestan atención al cuidado de la obra de Dios. Pero también hay otros, hermanos, que con un corazón sincero, que con toda humildad están dispuestos a dar todo por la obra de Dios, a servir de la mejor manera para cuidar de la obra de Dios. Pablo, aquí en este primer versículo, hermano, podemos ver, Pablo, miren, en su nación, Pablo, el apóstol Pablo, era uno de los jóvenes que iba sobresaliendo con una de las mejores preparaciones. Él mismo lo dice, que en el fariseo, como fariseo, sobrepasaba a los de su nación. Se distinguía por sobre los demás. Y Pablo renunció a lo que era, en cierta manera, el reconocimiento que le daba su posición de liderazgo en su nación. Y no solo renunció al reconocimiento que le daba su posición de liderazgo, sino también a las comodidades que le daba su posición de liderazgo en su nación. Y esto lo hace por servir a la obra de Dios. Y por servir a la obra de Dios con todo el corazón. Y dice en este primer versículo que quiere que sepan cuán grande lucha sostiene por ellos. Y este primer versículo, hermanos, sin duda va conectado con el versículo anterior, el versículo 29, porque de hecho inicia diciendo porque. Y este porque es un conector. Conecta el versículo anterior con este versículo. Cuando nosotros usamos el por qué, es porque estamos conectando. Cuando lo invitan a algún lugar y le dice, ¿vas a ir al café de varones? No, porque no me dan permiso, dirá alguno. El por qué está conectando y está dando la razón, es un conector que da razón del por qué, de lo que acaba de decir con anterioridad. Entonces, si vamos al versículo 29 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta palabra trabajo que el apóstol Pablo utiliza aquí significa trabajo arduo. Trabajo duro, es un trabajo tedioso, es trabajar hasta la fatiga extrema. Esa es la palabra que él utiliza aquí, trabajar hasta la fatiga extrema. Y la palabra lucha que utiliza aquí como tal es un conflicto intenso, es un conflicto agónico.
Ahora, si vemos las dos palabras, trabajo y lucha, podemos entender lo que es el ministerio del apóstol Pablo. La manera como él se da para la obra de Dios. Lo que es darse hasta el agotamiento, hasta el quedarse sin fuerzas. Es entregarlo todo, es no guardarse nada, es dar todo de sí por la obra del Señor. La palabra lucha entonces empieza en el siguiente versículo, en el primer versículo 1, que dice: quiero que sepan esta gran lucha. Y esta palabra lucha como tal, hermano, nos da a entender que es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, el apóstol Pablo está hablando de que él trabaja, de que él lucha ferozmente, de que trabaja hasta el cansancio, pero que no es algo que es esporádico, sino que es algo que se mantiene a través del tiempo, sino que es día tras día, día tras día, día tras día, trabajando y sirviendo en la obra del Señor. Esto es lo que hace el apóstol Pablo. En la carta a los Corintios, cuando él se compara con los otros apóstoles, él mismo dice que ha trabajado más que todos los demás. Y si alguien ha estudiado la vida del apóstol Pablo, hermanos, difícilmente dudaría de esta afirmación. Quien ha estudiado la vida del apóstol Pablo difícilmente dudaría que en realidad trabajó más que todos los demás apóstoles. Él lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se daba por la obra de Dios, trabajaba por la obra de Dios, luchaba por la obra de Dios, ponía todo su empeño en la obra de Dios. El pastor David Jeremiah, en su libro Cristo sobre todo, hermanos, él escribe sobre unas notas que un evangelista registró en su autobiografía. Este evangelista dice que un día particular, lleno de reuniones al aire libre y asesoramiento, dice que cuando llegó la noche, escribe el evangelista, dice: me acosté muy cansado, que es lo que por lo general hago después de un día como este. La dirección de esas reuniones cayó sobre mis espaldas. Dirigir los himnos, hablando y llorando todo el día, con la ansiedad mental que hace que el pobre cuerpo quede postrado. Me acosté, como lo había hecho a menudo antes, con el cuerpo cansado y el alma feliz. Cansado por el trabajo, pero no del trabajo. Esta última frase de lo que registra este evangelista, hermano, dice: cansado por el trabajo, pero no del trabajo. Terminaba agotado agotaba sus fuerzas, pero feliz de haber servido a Dios. Y sabe que cuando servimos en la obra de Dios a veces pasa eso. De hecho, a veces como iglesia, cuando salimos de una actividad que ha sido pesada o cansada, terminamos rendidos. Pero termina la actividad, hermano, y estamos contentos, estamos felices de ver lo que Dios ha hecho. Y ya estamos pensando en lo que sigue, en lo que Dios va a hacer. Es cierto, nos cansamos por el trabajo, pero no del trabajo. Porque difícilmente nos podremos cansar de servir en la obra de Dios. Y el apóstol Pablo habla de esto, cómo él se ha dado para la iglesia, cómo él se ha desgastado en la iglesia, cómo él está luchando por la iglesia con un trabajo constante. Y esta es la manera como debemos de servir en la obra de Dios. El apóstol Pedro hace el llamado a aquellos que tienen el llamado en el pastorado o en el obispado, de cómo es la manera de servir en la grey del Señor. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, del versículo 1 al 3, el apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice: yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy partícipe de la gloria que será revelada. Fíjese lo que ruega el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así es como nos llama la Escritura a servir en la obra de Dios. A trabajar no para sacar un beneficio personal, no para aprovecharnos de la obra, no. Cuidarla con amor, darnos a la obra de Dios, pero no buscando ganancias deshonestas, no buscando el provecho de otros, no queriéndonos enseñorear sobre otros como si fuéramos más altos que ellos, no. Sino que sirvamos con amor, porque a esto hemos sido llamados, a cuidar de la grey del Señor. Y el apóstol Pablo está hablando de esto, cómo se ha agotado trabajando. Y es interesante, ¿no? Porque algunos creen que el pastor no trabaja. Por ahí circulaba un pensamiento que expresaba justo esto. No lo voy a leer todo, pero algunas ideas que ponían en el pensamiento decían: si un profesor estudia, se prepara y da una clase de 45 minutos, él está trabajando. Si un pastor estudia, se prepara y predica un mensaje de 45 minutos, él no trabaja. Si un psicólogo atiende y aconseja personas, él está trabajando. Si un pastor atiende y aconseja personas, él no trabaja. Y luego siguen por ahí en una lista de cómo hay ciertas opiniones o contradicciones que se dan, porque a veces es difícil cuando se sirve en el ministerio darle gustos a todos. Y hay quien dice, si el pastor es muy activo, hay quien dice que es ambicioso. Si el pastor es calmado, entonces es perezoso. Si el pastor es exigente, es intolerante. Si el pastor no exige, es negligente. Si el pastor hace visitas, es incómodo. Si el pastor no visita, es irresponsable con las ovejas. Si predica poco, no tiene mensaje. Si predica mucho, es aburrido. Si se enferma, es porque está en pecado. Si llora en el altar, es porque es un llorón. Si es alegre, es porque le falta seriedad. Total que uno no le da gusto a los demás. Ahora, ¿quién dijo que servir en la obra de Dios no es trabajo? ¿Quién dijo que servir en la obra de Dios no es trabajo? Dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, a los ancianos que gobiernen bien su casa, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sabe que el enemigo, hermano, ha tratado de meter esta idea falsa justo, incluso no fuera, sino dentro de las congregaciones, de esta idea de que el que sirve en la obra de Dios no trabaja? ¿Sabe que Dios tuvo que tratar con nosotros cuando, aún en los primeros 5 años, si usted no lo sabe, los primeros 5 años como iglesia, yo estaba en el despacho aún, soy contador de profesión, trabajaba en la mejor firma de México, Deloitte, con orgullo lo digo, traía la camiseta bien puesta. Y recuerdo, voy a balconear un poquito a mi esposa, pero ella decía que ella quería que yo trabajara para que cuando mis hijos estuvieran en la escuela y a ellos les preguntaran a qué se dedica tu papá, poder decir es contador. Trabaja en el mejor despacho de México. Porque a veces pensar es que es pastor. Entonces no trabaja. ¿Quién dijo que servir en la obra de Dios no es trabajo? ¿No cree que no es cansado? Ahora, no estoy haciéndome la víctima aquí, ni Pablo usa esto para victimizarse. El propósito del apóstol Pablo a través de esto es animar a la iglesia. Y lo veremos a continuación. Pero es importante para nosotros entender esto, porque a veces podemos
tener estas mentiras que el diablo luego mete a nuestra cabeza. A mí, hermano, ser ministro en la obra de Dios, y hablo no solamente del pastorado, sino aquellos que sirven en la obra de Dios, maestros y demás. En cualquier otra profesión, la gente puede vivir como sea, su familia puede estar como sea y no importa. Puede ser contador y vivir como un adúltero y a nadie le importa su doble vida. Puede ser mecánico, puede ser carpintero, puede ser abogado, cualquier profesión, y como vivan sus hijos o su familia, a nadie le importa. Pero en el pastorado, si no estás bien con tu familia, si no eres un ejemplo allá, tú no puedes servir en la obra de Dios. El estándar para servir en la obra de Dios es todavía más elevado. Y servir en la obra de Dios es un gran privilegio, es un honor. Poder trabajar en la obra de Dios, pero hermano, sin duda, trabajar en la obra de Dios es desgastante. El apóstol Pablo lo está diciendo: me canso trabajando, doy todas mis fuerzas trabajando en la obra. Y dice él, ¿por quiénes está luchando? ¿Por quiénes está sosteniendo esta gran lucha? Por todos los que están en Colosas, por todos los que están en la Odisea y todos aquellos que no han visto su rostro. Se cree que el apóstol Pablo no fue quien fundó estas iglesias, de la iglesia de Colosas o la iglesia de las regiones del Valle del Ico, tanto en la Odisea o en Hierápolis. Pero no es que nunca haya estado en Colosas. Posiblemente en su viaje a Éfeso tomó el camino normal que conducía por Colosas, pero él no fundó la iglesia de Colosas. Y hay mucha gente que en la iglesia estaba que posiblemente nunca había visto su rostro. Pero ahora el apóstol Pablo quiere que sepan que aunque tal vez él no los ha visto y aunque tal vez no lo conocen, su lucha es verdadera y es genuina. Porque él, apóstol Pablo, entiende lo que es la obra de Dios. Sabe lo que es la obra de Dios. Y cómo en su ser hay una lucha incluso por aquellos que aunque no han visto su rostro, en él hay una preocupación genuina por la obra de Dios. Hay una preocupación verdadera por ellos. Por eso es que él habla y dice, porque es importante que los de Colosas no traten de desacreditar el argumento que usa el apóstol Pablo para creer que como él nunca ha estado ahí, como nunca los ha visto antes, entonces él no siente lo que ellos sienten. Él no sabe lo que ellos están pasando. En cierta manera a él no le interesa, no. Por eso les dice, tengo una gran lucha por todos ustedes. Ahora, llama la atención cómo inicia este versículo, porque dice, porque quiero que sepáis. Quiero que estén enterados. No quiero que lo ignoren. Quiero que sepan que agoto mis fuerzas peleando por ustedes. Quiero que entiendan que me desgasto por sus vidas. Y vuelvo al punto, él no se está victimizando, no es para que los hermanos digan, ay, pobre Pablo, qué trabajador es. No, lo que el apóstol Pablo busca, y eso lo vemos a partir del siguiente versículo, es animar a la iglesia. Es que entiendan que ellos no están solos. Es que entiendan que sus luchas también son sus luchas. Que aunque él no está presente, lo que ellos sienten también él lo puede sentir. Que aunque ellos no lo han visto, él está dispuesto a sacrificarse y darlo todo por sus vidas. Y es importante, hermanos, aprovecho también esto, porque quiero que sepan que aunque a lo mejor no nos ven muy cerca, tratamos de estar al pendiente de todo. Y quiero que sepan que sus luchas también son nuestras luchas. Que cuando alguien enferma, que cuando alguien se desanima, ya no quiere venir, que cuando a alguien se le ofende, o cuando algún matrimonio está pasando por un tiempo de crisis, podemos sentir lo que están pasando. Ha habido momentos, y en ocasiones lo he comentado con mi esposa, más cuando hemos tenido situaciones en caso de con matrimonios, donde alguno de ellos ha fallado,
donde hay una sensación rara aquí en el pecho, en mi ser. En ocasiones, sin poder dejar de llorar, y le he dicho a mi esposa, me siento como si estuviera de luto. Me duele. Me pesa lo que está pasando. Y tal vez no nos verán ahí cerca, hermano, pero nuestras oraciones están. Y algunos que a lo mejor dirán, el pastor ni se da cuenta, ni sabe que estamos ahí, hermano. Tratamos de estar al pendiente de todos. Y aunque a lo mejor no nos vea, que nos acerquemos, o puede ser que el domingo salgamos y se nos fue y no lo saludamos, pero de una u otra manera tratamos de identificarlo, de ubicarlo, de saber dónde está. Cuando alguien no viene o no está aquí, poder decir, lo extrañamos. Nos hizo falta. Hoy no vino un hermano que se sienta seguido de aquel lado. ¿No? ¿Cómo se llama? Antonio. Él y su familia. Díganle que lo extrañamos. No puede pensar, no sabe. Sus luchas son nuestras luchas. Cuando estén pasando por un tiempo de dificultad, entiendan, hermano, que no están solos. Que estamos para luchar con ustedes. Que tomaremos sus batallas como si fueran nuestras. Y pelearemos a su lado para esperar de Dios la victoria. No están solos. No están solos. No están solos. Y quiero que sepan esto, para que cuando estén pasando por momentos de dificultad, hermano, puedan cobrar ánimo y puedan entender. Porque lo primero que el enemigo trata de hacernos pensar es, estás solo, todos te abandonaron, nadie se acuerda de ti. No, hermano, cuando venga esa mentira a tu mente, recuerda, tus batallas son nuestras batallas, tus luchas son nuestras luchas, y lucharemos hasta el cansancio a tu lado. No estás solo, no estás solo. Ay, sí. Con ganas de hacer el llamado ya aquí. Sí. Que servir en la obra de Dios, hermano, es hermoso. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, hablando de lo que ha padecido él, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Era genuino su interés por todas las iglesias del apóstol Pablo. David Brainerd, hermano, ya les he comentado en alguna ocasión acerca de él. David Brainerd fue un joven que él falleció a la edad de 29 años. Es el joven que le predicó a los Pieles Rojas en Estados Unidos. Su biografía ha sido de gran motivación para muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, porque nos habla de un joven que se gastó sirviendo a la obra de Dios. Él murió de tuberculosis, hermano, a la edad de 29 años, pero a los 29 años hizo más que lo que la mayoría en el camino del Señor hace hasta una edad adulta. Él escribió en su diario, un año antes de morir, 11 meses antes de morir de hecho. Lo escribió, él murió el 9 de octubre de 1747. Y esto lo escribió él en su diario el 2 de noviembre de 1746. No pude predicar. Esto es después de que él regresó de predicarle a los Pieles Rojas, estando con su gente. Ya estaba muy enfermo. Y es ahí que él dice esto. No pude predicar. Y casi no me pude ni sentar en todo el día. Estaba afligido y hundido al ver a mi pobre gente privada de los medios de la gracia. Sobre todo porque no podían leer. Y había muchos obstáculos para que celebraran el día de reposo. Esto que dice al final a mí me impacta mucho, porque él dice, estaría satisfecho estando enfermo
si mi pobre rebaño tuviese un pastor fiel que les alimentase con el conocimiento espiritual. Ver su necesidad me afligía más que mi enfermedad. No, vuelvo y reitero, hermano, no es para que digan, ay, mira cómo trabajan ahora los pastores, ahora va a salir de aquí diciendo, no, otro trabajo pastor, no, pobrecitos los pastores, no. Es para que digan que con gusto nos gastamos por la obra de Dios. Y por cada uno de ustedes. Avanzo, hermano, porque luego me entretengo de más. Me dijo, oye, nos tardamos mucho en el capítulo 1. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Versículo 12, hermano. ¿Por qué quiere que sepan Él que no están solos? ¿Por qué quiere que sepan Él que lucha y se agota hasta el cansancio y da todo por ellos? ¿Por qué quiere que sepan? Porque quiere que sean consolados sus corazones. Aquí hay otras razones, mire, que sean consolados sus corazones, que permanezcan unidos en amor y que busquen alcanzar las riquezas del pleno conocimiento, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Habla de corazones animados aquí el apóstol Pablo, y esta palabra animar tiene que ver con, o consolar, tiene que ver con aliento, con ánimo. Él dice, quiero que esto los anime, que esto los motive, que esto los fortalezca, que consuele su ser, que ustedes sean fortalecidos. La primera razón que da, la siguiente razón que da el apóstol Pablo es para que permanezcan unidos en amor. Y es que la iglesia está siendo atacada, la iglesia de Colosas estaba siendo atacada, ¿no?, por las falsas doctrinas que se están infiltrando. Y es difícil que una iglesia pueda permanecer unida cuando las herejías se han introducido, cuando no hay un mismo credo, cuando hay diferentes doctrinas, difícilmente se puede permanecer unido. Pero ahora el apóstol Pablo habla aquí de que sean unidos y que sean unidos en amor. Y esta fue la oración del Señor Jesucristo antes de Él morir. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y la unidad de la que el Señor Jesucristo ora por la iglesia es una unidad, hermano, que es indisoluble, lo pudiéramos decir. Porque es como el Padre y el Hijo son. Así debe de ser la iglesia. En esa unidad perfecta. El vínculo que nos une es el amor. Y es que a través del amor, hermano, es que podemos nosotros no buscar lo de nosotros mismos. Es que nosotros podemos entonces mostrar un verdadero interés por los demás. A veces podemos tener, hermano, la falsa idea de que, mire, porque estamos aquí todos ahorita, disfrutamos de un tiempo de alabanza y de oración hermoso, donde nos conectamos, levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Y unos pudiéramos pensar, estamos unidos por eso. Pero esto no va más allá. Unidad, hermano, es cuando nos amamos unos a otros, cuando mostramos un interés unos por otros. ¿Cómo podemos estar unidos, hermano, cuando venimos acá a la iglesia, levantamos nuestra mano, pero ni siquiera conocemos al hermano que está a nuestro lado? ¿Cómo podemos decir que estamos unidos cuando somos unos desconocidos aquí unos con otros? Tenemos un tiempo en donde nos conectamos con un propósito, pero ¿cómo decir que estamos unidos si no hay un verdadero amor que muestre preocupación los unos por los otros? Por eso es que el amor es el vínculo que nos une, unidos en Cristo. La tercera razón que dio el apóstol Pablo es para que pudieran alcanzar las riquezas del entendimiento a fin de conocer este misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo les está haciendo saber que ellos no necesitan buscar la felicidad o santidad fuera de Cristo. Les ha reiterado ya desde el capítulo 1 y les deja ver que el entendimiento que ellos necesitan es 100% cristocéntrico. Que hay un entendimiento que solo está en Jesucristo y en nadie más. Solo en Él pueden alcanzar estas verdaderas riquezas del conocimiento de Cristo. Y el apóstol Pablo habla de los tesoros que se encuentran en conocer de Cristo. Mire la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Oh, profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios. Él les deja ver que en Cristo hay este conocimiento. Mira, es un contraste contra la enseñanza de los falsos maestros. Los falsos maestros están enseñando una doctrina que está llena de rituales, que está llena de ceremonias, que les están en cierta manera diciendo a los colosenses que hay un conocimiento que puede ser alcanzado solamente a través de cierto adoctrinamiento. Ahora, comparar esas enseñanzas con lo que Epafras está predicando, hermano, pareciera que lo que Epafras predica es algo simple, es algo sencillo. ¿Cómo comparar lo que estos maestros te están trayendo con tanta elocuencia y hablando de estos ritos, de esta ceremonia, de este conocimiento, de esta sabiduría? Y Epafras viene y predica un evangelio sencillo. Pareciera que no hay comparación entre uno y el otro, pero eso el apóstol Pablo les deja ver claramente que aunque es un evangelio sencillo, es un evangelio que esconde los tesoros de la sabiduría y del glorioso conocimiento de Dios. Esto habla de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. En Él están escondidos los tesoros. Versículo 4, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie los engañe con palabras. Mire, después va a entrar a lo que es la enseñanza de los maestros más adelante, pero de entrada aquí nos dice cómo enseñaban los maestros. Lo hacían con palabras persuasivas. Esto es, mire, Samuel Pérez Milo, el doctor Samuel Pérez Milo, él dice, no eran solamente palabras bien utilizadas para mover o incitar a quienes las oyesen. Eran argumentos sagazmente construidos y nada fáciles de rebatir. Se trata pues de un argumento para hacer creíble un discurso o una enseñanza. Así era la manera de enseñar de los maestros. Usaban argumentos que difícilmente podían rebatir a veces algunos hermanos de la iglesia de Colosa. O sea, es un conocimiento que a algunos los dejaba impactados. Estaban siendo sagaces y algunos estaban siendo engañados. Ahora, la iglesia igual en estos tiempos también corremos el mismo peligro que corría la iglesia de Colosas, de ser engañados por tantas falsas doctrinas y corrientes, hermano, que se ven hoy en nuestro tiempo. En internet, hermano, hay tanto para consumir, pero no todo lo que está ahí es algo que es de bendición o edificación. Y a veces no sabemos filtrar. Y la gente sale confundida. Por eso vemos tantas cosas, hermano, que pueden afectar dentro de la iglesia. Ya lo decimos. El evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, el judaísmo mesiánico. Y súmele prácticas masónicas dentro de las iglesias que se han infiltrado. Enseñanzas de la nueva era. Corremos el riesgo de ser engañados si seguimos tras esas enseñanzas de los maestros. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo, ¿cómo hubiera deseado él poder estar presente para refutar él mismo a los maestros que se infiltraban en la iglesia de Colosas? Pero él está encarcelado en Roma y su encarcelamiento le impide estar allá. Pero ahí donde está, él está luchando por ellos. Él está al pendiente de ellos. Tan preocupado por ellos que les escribe una carta. Tan ha hecho las luchas suyas que les escribe esta carta que también nos ministra y nos bendice a nosotros. Ahora, no todo lo que recibió fueron malas noticias, por eso él dice, me gozo de ver su fe, de su buen orden, su firmeza en el Señor Jesucristo. Versículos 6 y 7, y aquí cerramos hoy, hermano. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así, dice ahí Pablo, como recibiste al Señor, así andar en Él.
Y andar, hermano, tiene que ver con el comportamiento de una persona, tiene que ver con su forma de caminar, tiene que ver con su forma de ser. Así como recibieron del Señor Jesucristo, dijo Pablo, así tienen que andar en Él. Él tiene que ser quien moldee sus vidas. Él tiene que ser el modelo que ustedes deben de seguir. Él tiene que ser la forma que guíe su caminar, así como Él. Así deben de permanecer en Él. Así como lo recibieron, andar en Él. Ahora también puede tener otro significado, porque los falsos maestros están tratando de infiltrar ritos, ceremonias, un tanto que van mezclados con la ley. Y ese tema el apóstol Pablo lo toca cuando les escribe a los Gálatas. Le dice, oye, comenzaron por fe y van a terminar por las obras de la ley. Si recibieron a Jesús por fe, tienes que andar por fe, tienes que continuar por fe. Así como lo recibieron, así anden en Él, así caminen. Y utiliza estas 4 palabras con las cuales termino: arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando en acciones de gracia. La primera palabra, arraigados, hermanos, es una palabra que tiene que ver con la agricultura. Lo que nos habla de cuando un árbol echa sus raíces y cómo se arraiga sobre la tierra. Y esta palabra justo tiene que ver con eso, con ser arraigados en el suelo, donde el árbol, entre más grandes sean sus raíces, hermano, más sólido puede estar el árbol. Mire, aquí enfrente del comedor, enfrente de la capilla de los niños, había un árbol ahí. Era pirul, un pirul. Estaba alto, grande. Y un día con lluvia y vientos, hermano, que se soltaron fuertes, se cayó. Casi le pegaba al carro de Cristian, no, si no me equivoco, por ahí. Recuerdo bien, hace algunos años ya. Quienes tienen años en la iglesia posiblemente se acuerden de ese pirul. ¿Pero por qué se cayó el pirul? Porque no tenía raíces firmes. Sus raíces eran superficiales. Cuando tus raíces son superficiales, corres el riesgo justo de eso, de ser desarraigado. Por eso dice, arraigados. Tus raíces tienen que ser profundas para que estos vientos de doctrina no vengan y te muevan. Mira, si tú estás moviendo un árbol de un lado para otro, man, ¿qué pasa con ese árbol? Hermano Antonio, usted es bueno para todo eso. ¿Qué pasa con un árbol? Si yo lo saco, lo planto aquí. Ya no me gustó ahí, lo saco de ahí y lo pongo acá. Y luego dejo que pasen unos meses, no me gustó ahí, lo muevo y lo pongo acá. ¿Qué pasa con ese árbol? Deja, ¿por qué? Porque sus raíces posiblemente son dañadas. Tengo que esperar a que el árbol crezca, que sus raíces se profundicen para que el árbol esté sólido. Así cuando venga el viento, el árbol puede permanecer. Arraigados, dice el apóstol Pablo. Tiene que ver con el andar en Cristo. Que tus raíces sean profundas, arraigados. La siguiente palabra es sobre edificados. Ahora pasa del símil de la agricultura a uno de la construcción. Edificados. ¿En quién? En Cristo, hermano. Es que Cristo es el fundamento, pero también es el modelo. Tienes que crecer en Él, tienes que ser sobreedificado en Él. La siguiente es confirmados. Esto es permanecer firmes, estar estables, estar seguros a lo largo del tiempo. Y lo último que dice, abundando en acciones de gracia. Y es que la gratitud, hermano, mire, la ingratitud es un reflejo de la incredulidad. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocieron de Dios, pero no le glorificaron, ni le dieron gracias. La ingratitud es un reflejo de la incredulidad, pero la gratitud es un reflejo de nuestra fe. Y el apóstol Pablo dice aquí, abunden en acciones de gracia, que haya gratitud en ustedes. Y es que en la medida que somos enraizados, en la medida que somos edificados, en la medida que permanecemos en el Señor, hermano, nuestras acciones son acciones de gratitud, acciones de gracia, es un reflejo de la obra que Dios ha hecho en nosotros, que abunden en nuestras vidas acciones de gracia. ¿Qué dice el Salmo 100? De hecho, el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. No, mamá, ¿a quién le encanta venir con quejabanza al Señor? Abundan acciones de gracia, porque esto es un reflejo de su firmeza. Sean agradecidos.
agradecidos. Gratitud en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho. Aleluya. Te invito a ponerse de pie. Gracias, Señor. Oremos juntos y demos gracias a Dios. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Porque a través de ella tú nos ministras. A través de ella tú nos hablas. Y así como la iglesia de Colosas podía ser animada, podía ser fortalecida, podía ser confirmada, podía ser estimulada al amor. De igual manera, Dios, que tu palabra hoy venga a animarnos, a fortalecernos, a consolarnos, a estimularnos al amor, Señor Dios, a la unidad y a las buenas obras, a producir en nosotros acciones de gracia. Gratitud en nuestro corazón por todas tus obras, por todo lo que tú has hecho. Gratitud en nuestro corazón, Señor Dios, hacia ti. Y que haya evidencia con acciones de gracia. Que abundemos, que se desborden los límites. Que se desborde, que haya abundancia en tu pueblo, Dios. De gratitud. Porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor Dios, nos guías día con día. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Que nuestros corazones sean animados, así como la iglesia de Colosas, así como todos aquellos que recibieron esta carta, así hoy que nosotros vamos a ella, nuestro corazón sea confirmado, Señor, y esto nos lleve a enraizarnos en ti, a ser edificados en ti, a permanecer firmes en ti, a no ser movidos por cualquier viento de doctrina, a no ser movidos por cualquier crisis o tempestad que llegue a nuestra vida, sino a permanecer firmes en ti. Porque no hay nada más que necesitemos, en ti lo tenemos todo. En ti estamos completos. En ti estamos plenos. Oh, que ese conocimiento nos alumbre, Señor. Que las riquezas de tu sabiduría abunden en nuestras vidas. Y que podamos crecer y ser edificados. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor.